Hola, bos días a todos e a todas. Vamos dar inicio a esta terceira sesión do Foro Galego Local de Economía Circular. Imos seguir na lógica planteada polos primeiros días, o día 5 ou 6 de abril que constituímos e demos inicio a este Foro Galego Local de Economía Circular con ese doble objetivo, que xa comentamos nalgúna ocasión, en primeiro lugar de ter unha información actualizada sobre cales son estas novedades regulatorias que están surdindo e que van a seguir desenvolvéndose nos próximos anos. Ahora temos, aí despois do verán, seguramente o borrador de regulamento de residuos de envases que está a salir e tamén temos unha perspectiva temporal a varios anos de novos desenvolvementos regulamentarios para diferentes fluxos de residuos que afectan directamente ás entidades municipais, como o sector textil, o sector dos mobles, etc. En segundo lugar, como sabemos, outro objetivo deste foro, por iso a importancia da presencialidade, xerar esas redes de interconexión entre os que traballades no ámbito local, de importancia dese café. Creo que ten un valor moi importante a hora de establecer lazos de conexións e, sobre todo, ese intercambio de boas prácticas e experiencias que tamén trasladamos ao propio contido do foro. Novamente, na sesión de hoxe tamén vamos a ter unha mesa de intercambio de experiencias a nivel galego e con carácter previo abordaremos un par de cuestións das que saíron na enquisa que fixemos na última parte do foro do día 6 de abril, onde identificábades aqueles ámbitos de maior interese, algúns deles os que vamos a tratar na sesión de hoxe, centrada particularmente no tema das novedades regulatorias que están en proceso de elaboración, como a incidencia do borrador de regulamento de envases e residuos de envases. É certo que tratamos esta cuestión o día 6 de abril, pero nos parecía moi importante que se tratara directamente desde a súa fonte, desde o corazón da elaboración das políticas e as normas, desde o Ministerio de Transición Ecolóxica, que vai a participar ca seguinte presentación para que teñamos unha información máis recente sobre como está este proceso de aprobación do borrador de regulamento de envases, que ten sufrido notables modificacións con relación a aquel que comentamos o día 6 de abril, que era a versión de setembro de 2021. Ahora temos unha versión remitida á Comisión Europea o día 27 e se trata de ver un pouco cal é a súa incidencia, cal é o seu efecto sobre as entidades locais. E tamén dedicaremos a sesión de hoxe a analizar un dos temas destacados como especialmente relevantes, que é o tema da tasa municipal, desa tasa non deficitaria con perspectiva de pago por xeración e que integra o coste real dos servizos de tratamento de recollida, de tratamento de residuos. E este era un pouco o esquema do que vai a ser a sesión de hoxe. E para empezar esta sesión, nesta inauguración, contamos ca presencia de Sagrario Pérez Castellanos, a directora xeral de Calidade Ambiental, Sostenibilidade e Cambio Climático, e de Alfonso Villares Bermúdez, vicepresidente primeiro da FEGAMP e alcalde do Cervo, que vai a facer a presentación. Adiante, Alfonso, cando queiras. Pois moi bons días a todos e gracias por estar aquí e estar en este segundo foro galego do local de economía circular, en este caso ademais coa normativa estatal que xa está en vigor. Este fogalé que prodúcese tan solo 2 meses despois do primeiro, precisamente porque naquele encontro que falábamos ahora mismo de expertos e membros de concellos se confirmara que a lei de residuos e solos contaminados iba a levar moitísima xestión local e que, aínda que claramente hai realidades moi diferentes, moi distintas, a situación en moitos concellos galegos ia requerir de considerables esforzos e de planificación. Sin dúda ninguna, está claro que estamos ante unha emerxencia global, unha emerxencia na que supoño que vamos tarde, todos vamos tarde, chegamos tarde a moitos sitios, e igual seguramente na aplicación de moitas normas. E hai unha serie de normativas a todos os niveles dirixidas ao cumprimento dos obxectivos de desenvolvemento sostible e da Xenda 2030. E o municipalismo, sin dúda ninguna, está plenamente concienciado e comprometido. A pesar das dificultades, como dicía, foi un pouquiño de levar adiante toda a aplicación das distintas normas que temos que facer e que temos que levar adiante os distintos responsables públicos. Estamos a traballar en eso, pero sin duda que nos atopamos nunha carreira a contrarreloj, cun trazado xenérico que ao chegar a Galicia nos atopamos con dúas
moi boas pendentes, dito así dun xeito moi coloquial, como podería ser a dispersión poblacional e tamén a nosa xeografía. Por canto a xeración de residuos se refire, somos a sexta comunidade en cantidade, falamos de aproximadamente dunhos 423 kilogramos habitante ano, pero a xestión do lixo aquí sí que é especialmente complicada polos motivos que vos comentaba anteriormente. Desde a FEGAN levamos tempo a estudiar a implantación das ODS no eido local e co plan de recuperación, transformación e resiliencia post-pandemia puxemos en marcha distintas iniciativas relacionadas con estes retos a acadar. Así creamos o Fogalec. A recollida de ideas e experiencias en este espacio de intercambio está a servir de moito, unha labor que continuará en esta e nas próximas edicións. Pero, ademais, é fundamental o afondamento en cuestións que precisan unha abordaxe aparte pola súa complexidade. O tema dos plásticos, dun xeito coloquial, tamén poderíamos decir que é un aspecto moi tremendo, porque en 2020 representaba ni máis ni menos que o 76% dos residuos das nosas praias, das praias galegas. Con máis de 1.500 kilómetros de costa, as entidades locales estamos non só ante un problema de xestión, senón ante unha enorme ameaza aos nosos ecosistemas naturais. Por iso, hoxe, a subdirectora xeral de residuos do Ministerio vai analizar connosco o borrador do regulamento de envases e residuos e como afecta aos concellos. E tamén trataremos medidas moi delicadas de cara á cidadanía, como son as tasas municipales con criterio de pago por xeración. E por iso tamén nos acompañan expertos en implantación de políticas públicas en outras autonomías. Non vou a alargarme moito máis ao comenzo destas xornadas. Estou seguro que, como foi no foro anterior, vai ser interesante e útil, ou polo menos debería de ser. Recordar que a FEGAN pon a vosa disposición todos os contidos destas reunións e que os nosos técnicos están para todo o que precisedes. O obxectivo da Federación é defender os intereses das entidades locales e facilitar a súa labor e non dudedes nunca de trasladarnos o que consideredes para a hora de intentar mellorar e aclarar todas as dúdas que podamos ter. Sin máis, nada, agradecervos a vosa participación e que seña, sin dúda ninguna, unha participación activa e unha moi boa xornada. Moitas gracias. Bos días a todos e todas. Gracias a Fogalec por invitar a Consellería unha vez máis. Nos queremos estar atentos a todo o que está ocorrendo. Gracias, vicepresidente da FEGAN. Vexo tamén que en algunhas caras coñecidas, sobre todo de diputacións, de alcaldías, polo tanto, vexo que hai moito interés na economía circular e como implementarla no caso das entidades locais. Do 5 de abril, 5 ou 6 de abril, aquí ten pasado moitísimas cousas, non? O de abril foi a publicación da Lei de Residuos e Solos Contaminados para unha economía circular. Se ten aprobado o Real Decreto de envases e embalaxes, que está neste momento en revisión da normativa técnica en a Comisión Europea por parte de todos os Estados membros, de xeito que esperamos que a final de ano estexa en vigor e que vai traer moitísimas consecuencias non só para as entidades locais, sino para a propia industria española, que é importante porque facíamos unha reflexión a la entrada das repercusións que van a traer normativas que ás veces non las pensamos con suficiente rigor. Nos puximos moitísimas alegacións que ten sido atendidas, algunhas delas, outras non, pero a reflexión que fago é que ás veces unha normativa que se fai desde un Estado membro pero que non involucra ao resto, o que fai é restar competitividade á industria española. Poñíamos o exemplo de os envases reutilizables de carácter industrial, que é doado e que é perfecto que todos tendamos a eso, pero si só se implica a industria española, o resultado é que van a ir produtos españois a outros Estados membros en envases reutilizables que van ter que volver, porque ali non os reutilizan.
E iso é un problema, porque estamos facendo unha logística inversa ineficiente desde o punto de vista económico e, desde logo, nada doada desde o punto de vista climático. Por lo tanto, ás veces hai que pensar máis detenidamente en cales son as medidas que se deben tomar desde o eido nacional, mesmo local, e desde o eido comunitario. Se non o facemos todos á vez, pois o que vas facer é provocar unha disminución da competitividade das nosas empresas, non? Cando o obxectivo debería ser que todos estuviéramos en la mesma liña. Pero, ademais desto, a Lei de Residuos vai implicar a aqueles concellos de máis de 5.000 habitantes que, a partir do 1 de xullo deste ano, ten que ter establecida a recollida separada da materia orgánica. Pois é outra das cousas tremendas que ten a lei. Nos pusimos sobre a mesa que isto non pode ser, o sea, non podes aprobar en abril unha lei que se vai a aplicar en xullo, cando además a directiva é para 1 de xaneiro de 2024, os concellos non están preparados, hai concellos que xa levan traballando moito tempo, pero hai outros que aínda ten que empezar a facer isto, non? Cal é a solución? A solución que nos dan desde o Ministerio, espero que vos den outra solución hoxe na subdirección de residuos, é que empecemos a sancionar aos concellos. Sancións que son graves e que, por tanto, poden chegar hasta 100.000 euros. Isto é un absurdo. Quero decir que cando un quere que a legislación se cumpla, ten que entender, diagnosticar cal é a situación e poñer as medidas. E, sobre todo, poñer cartos, porque a situación non é fácil, non? Nos creemos que efectivamente hai que implementar todas estas medidas. Temos posto axudas para os concellos. A verdade é que con pouco éxito, é de dicir, non sei por qué, non acertamos, fixemos un traxe a medida de cada un dos concellos, analizando cal eran as súas necesidades, e, eu penso que tampouco é o momento ideal, non? Primeiro, porque ten un custo adicional para os concellos que algúns non cobran ni siquiera unha tasa xa non axustada ao custo do servicio, sino que non cobran directamente unha tasa de lixo, non? Entón, temos por diante moito traballo, sobre todo de cara a cumplir con a directiva, que tamén matizo que a directiva se ten que cumplir a nivel regional. Obviamente, non podemos pensar que un concello de 700 habitantes ten a capacidade de cumprir con os obxectivos igual que poda ter un concello de 300.000 que os temos en Galicia. Ese é o contraste tremendo que temos en Galicia. Quería, ademais, poñer sobre a mesa outras iniciativas que tamén se puxeron en marcha. Temos a Alianza polo Clima, que xa falei en anterior, pero que agora xa é unha realidade, en a cal invito a que desde as entidades locais tamén os sumedes a esta iniciativa, que non é nada máis que unha plataforma de conexión entre os axentes económicos, aqueles que teñades proxecto, tanto sean ONGs como entidades locais, e as universidades, para que os cartos ou os presupostos que estas entidades ou axentes económicos destinen a accións en favor de la loita contra o cambio climático o fagan con un sentidiño, e que realmente se dirixan a aquilo que se necesita dentro do territorio. Entón, temos o coñecemento a través da academia, temos o coñecemento a través da Consellería de Medio Ambiente, e eles que teñen que nos seus plans de inversión ten estas accións, pois que las fagan non simplemente se quede unha limpieza dunha praia que dá unha foto estupenda, pero que non construe nada, non? Eso está aí. Esperemos que nesta semana podamos poñer a web en marcha, unha web que lo que pretende es que se conten iniciativas, que se compartan boas e malas experiencias, tamén se aprende das malas experiencias, e, que de algún xeito, incluso se podan expoñer iniciativas que non son coñecidas por os axentes económicos e que podan parecerles interesantes para financialas.
Tamén a semana pasada tivemos a oportunidade de participar no proxecto da nova Bauhaus da Unión Europea, que é un proxecto precioso. Non sei se estades todos familiarizados con o que foi o movimento Bauhaus, que xusto foi o que caeu co réximen nazi. Entón, bueno, pues foi unha iniciativa cultural, arquitectónica e de modus vivendi que, bueno, lamentablemente quedou olvidada e que a Unión Europea quere recuperarlo como iniciativa de implicar a todos, ¿no? O Sergas é o único servicio de saúde que está presente nesta iniciativa e a verdade, nós estamos a colaborar tanto desde o Instituto da Vivenda como nós mesmamente en facer iniciativas pues, de materiais reciclados para a construcción de los centros por exemplo, pues en cabañas para os nenos que están en oncoloxía. Tamén estamos traballando na estrategia de economía circular dos Sergas. Preguntábame outro día, que pasa cos plásticos nos Sergas? Bueno, pois hai plásticos dentro dos materiais sanitarios que son imposibles de sustituir en este momento. Supoño que si se pon os fondos suficientes, pois no futuro seremos capaces, non? Pero hai outros moitos que son absolutamente reemplazables por outro tipo de materiais moito máis o menos xeradores de residuos, non? Entón, bueno, pues estamos a traballar en eso, estamos atentos ao que vos reflexionedes, desde logo abertas as nosas miras a que nos fagades chegar cales son todas as necesidades que teñades desde as entidades locais. Eu sempre o digo, estar sentado nun despacho pues, te dá o apretón intelectual e pues, podes escribir calquera cousa porque o papel lo resiste todo. Despois aplicarlo pues, é unha cosa xa marcadamente diferente. Así que por suposto, as orellas, as portas, o correo está sempre aberto para que fagades iniciativas. Desde logo, se nos facedes chegar calquera reflexión que consideres oportuna e que nos axude a facer as cousas mellor. Por certo, aproveito a cuña publicitaria, estamos en plena elaboración do novo plan de residuos urbanos de Galicia para o próximo período. Vos pedimos a todos os concellos que nos dedes información, porque non a sabemos de como se xestionan os residuos en as vosas concellos, e, bueno, pues, de aí sairá pues, a posibilidad de cumprir ou non a directiva e os preceptos que están postos. Nada máis, que teñades unha xornada fructífera e nos dispostos a colaborar sempre. Moi ben, gracias. Muy bien. Bueno, pues moitísimas gracias tanto ao vicepresidente primeiro da FEGAM, ao alcalde do Cervo, tamén a directora xeral. Vamos a dedicar un minutiño para constituirse a primeira ponencia e moitas gracias. Gracias. Veña, gracias. Bueno, vamos a ahora dar lugar ao inicio efectivo, non, desta sesión do Fogalec. Vamos coa primeira presentación, da que vai a ser, vou estar aquí solo, pero se vai a desenvolver por parte da subdirectora xeral de residuos do Ministerio de Transición Ecolóxica e Reto Demográfico. Estamos esperando a que funcione a conexión para que poidan ver na pantalla a ponente. E, bueno, pues, o obxectivo, como estábamos comentando, non sei se nos escoitas, Margarita. Voy a compartir la pantalla, por favor. Espero que podáis verla.
La voy a poner en modo presentación. Bien, entiendo que la podéis ver. Lo primero de todo, agradecer a la FEGAM que le haya invitado al Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico a participar en esta jornada en la que os presentaré, por un lado, tanto la nueva ley de residuos y sobre todo desde el punto de vista de las entidades locales, y un avance del proyecto de Real Decreto de Envases y Residuos de Envases, en el que estamos ya avanzado, en el que hemos trabajado y hemos tenido en consideración muchas de las observaciones remitidas. A ver, este es un poco el índice de la presentación. En lo que respecta a la Ley de Residuos y Suelos Contaminados, como sabéis, se aprobó en abril, después de casi 2 años de tramitación, una tramitación que ha sido compleja porque, bueno, tanto en el proceso de información pública se recibieron cerca de 5.000 observaciones, y también en la tramitación parlamentaria, puesto que el número de enmiendas presentadas tanto en el Congreso como en el Senado ha sido elevado. La ley obedece fundamentalmente a 2 objetivos. El primero de ellos es incorporar 2 normativas, 2 directivas comunitarias: la revisión de la Directiva Marco de Residuos del año 2018 y la Directiva de Plásticos de un solo uso del año 2019. El otro de los objetivos era revisar la ley vigente, la ley vigente en ese momento, la ley 22/2011, puesto que vimos que era necesario en algunos casos o bien clarificar o modificar o colmar algunos vacíos legales que no se habían desarrollado, no se habían tenido en cuenta en el año 2011. Con ese ánimo, en primer lugar, y destacando siempre que esta presentación lo que tiene es un enfoque desde el ámbito de las entidades locales, sí que me gustaría destacar una serie de definiciones. La primera de ellas, el concepto de residuo doméstico. En principio es tanto el residuo peligroso como no peligroso que se generan en los hogares. Aquí se considera que también es residuo doméstico los similares en composición y cantidad a los anteriores, pero generados en los servicios y en las industrias. Como viene siendo habitual, y ya desde la Ley 10/98, además, esta definición incluye también otros residuos que tienen la consideración de doméstico, como por ejemplo los residuos de la limpieza de vías públicas, los vehículos abandonados o los animales domésticos muertos. Y luego, como ya hizo la Ley 2011, se incluye la definición de residuos comerciales como aquellos residuos específicos generados por la actividad del comercio y del sector servicios, y hay otra definición de residuos industriales. Pues bien, estas 2 definiciones, la de residuo doméstico y la de residuo comercial, es la que va a marcar en cierta manera las competencias o la distribución de competencias de las entidades locales. Así pues, y como veremos más adelante, a partir de aquellos residuos, los domésticos por supuesto, pero parcialmente los comerciales, cuando las entidades locales asumen la gestión, dan lugar a lo que se define residuos de competencia local, es decir, los residuos que son gestionados por las entidades locales conforme a la distribución de competencias del artículo 12.5. Pero además de esta definición se incluye otra, que es la definición de residuos municipales. La veis en pantalla. Es tanto los residuos mezclados como los recogidos de forma separada. Se incluye un montón de flujos de residuos, tanto que procedan de los hogares como procedan de otros orígenes. Esta definición no va a marcar la distribución de competencias de la ley, sino que solamente es a efectos del cálculo de objetivos que se establecen en la directiva y, por supuesto, se incorporan en la ley. O sea que, por tanto, cuando se habla de residuos municipales, en principio estamos hablando de cumplimiento de objetivos. Lo que comentaba antes, en principio en el artículo 12 se establece la distribución de competencias entre todas las administraciones, tanto la central como la autonómica y la local, y en el caso de la local
se establece como servicio obligatorio tanto la recogida, el transporte y el tratamiento de residuos domésticos en la forma que se establezcan en las ordenanzas, que evidentemente tienen que tener en consideración o ser acordes con lo establecido esta ley y también en las leyes autonómicas. Se incluye, y esto sí que es como novedad, que se deberá disponer de una red de recogida suficiente que incluirá los puntos limpios o puntos de entrega alternativos que hayan sido acordados por la entidad local para la retirada gratuita de los mismos. Esto es una novedad. Otras de las competencias nuevas que no aparecen reflejadas en la ley anterior de 2011 es la aprobación de programas de gestión de residuos para las entidades locales con más de 5.000 habitantes, evidentemente de acuerdo tanto al programa estatal como a los programas autonómicos. Se incluye también como una competencia que más que nada es ya estaba en la ley anterior, lo que pasa que no de forma explícita, que es la recopilación y elaboración de información necesaria para cumplir con las obligaciones de información de cara a las comunidades autónomas y estas al Ministerio para así remitir la información a Bruselas, ¿vale? Esas serían las competencias obligatorias de las entidades locales, pero luego potestativamente las entidades locales pueden gestionar los residuos comerciales no peligrosos en los términos que establezcan sus propias ordenanzas, sin perjuicio de que los productores de esos residuos lo puedan gestionar por sí mismos. Esto es exactamente igual, que es más o menos lo que teníamos en la Ley 22/2011. Y, por tanto, cuando decidan gestionar estos residuos comerciales junto con, hemos visto los servicios obligatorios que tiene que prestar, eso serían el residuo de competencia local. También esto es una novedad, se explicita que potestativamente las entidades locales de menos de 5.000 habitantes pues, pueden elaborar esos programas de gestión de residuos y ya todas con carácter general pueden elaborar estrategias y programas de prevención. Aquí no hay muchas más novedades, puesto que el resto sigue exactamente igual o se continúa con las obligaciones establecidas en la propia Ley 22/2011. La ley hace una apuesta importante también por la prevención de residuos. Ya sabéis que en el año 2011 la ley incluía un objetivo de reducción global de los residuos del 10% en 2020 respecto de lo generado en 2010. Bueno, pues se da continuidad a esos objetivos de reducción, incorporando también los que se incluyeron en la Estrategia Española de Economía Circular aprobada en 2020, de forma que lleguemos hasta 2030 con un 15% de reducción respecto de lo generado en 2010. Pero es que además, no solamente, y a diferencia de la ley 2011, no solamente se establecen objetivos cuantitativos, sino que se establecen algunas medidas de prevención. Destaco aquí una en concreto que afectaría a las entidades locales, que es el fomento del consumo de agua potable en sus dependencias y espacios públicos, o bien mediante fuentes, o bien mediante el uso de envases reutilizables, evidentemente sin perjuicio de que en los centros sanitarios educativos se permita los envases de un solo uso. Otra de las medidas que se incluyeron, bueno, pues era ya no dirigida a las entidades locales, sino dirigida al sector Horeca, era la posibilidad de consumo de agua no envasada, perdón, de forma gratuita y complementaria a la carta de aguas o de bebidas que pudiera tener ese establecimiento. También como novedad, la ley de residuos incluye un artículo concreto que es dedicado a los residuos alimentarios. Lo hace así porque también se establece en la Directiva Marco de Residuos y el objetivo no es otro sino contribuir al cumplimiento del Objetivo de Desarrollo Sostenible de reducir a la mitad el desperdicio alimentario en el ámbito doméstico y en el ámbito del comercio minorista. Bueno, pues teniendo en cuenta ese objetivo de desarrollo sostenible, lo que hace la ley es, primero, prever que tanto en los programas de prevención como de gestión se pueda incluir un apartado específico para los residuos alimentarios.
Esto en la medida de lo posible, pues en el caso de prevención será optativo y en el caso de los planes autonómicos, pues será obligatorio en función de si se superan los 5.000 habitantes, puesto que cuando eso ocurre tienen la obligación de elaborar sus programas de gestión de residuos. También la ley incluye, en este caso, para los residuos alimentarios, diríamos un principio de jerarquía específico donde las 4 primeras opciones están vinculadas al ámbito de la prevención, mientras que las 2 últimas al ámbito de la gestión de los residuos. Así, bueno, pues en primer lugar, se trata de que los residuos o los alimentos puedan destinarse todavía a consumo humano, bien mediante donación, otro tipo de distribución. Cuando ello no es posible, se transformarían en otros productos que todavía siguen siendo aptos para el consumo humano. Cuando ya el consumo humano no es posible, se dedicarían a la alimentación animal y la fabricación de piensos, y cuando este no es posible, pues a su uso como subproductos en otro tipo de industrias. Cuando esta opción ya no es posible, entraríamos en el ámbito de la gestión de residuos y prioritariamente, bueno, pues deberían destinarse a la obtención de compost y digerido para agricultura y ya por último, si no es posible lo anterior, a la obtención de combustibles. Aquí la ley también prevé que como las empresas agroalimentarias, bueno, en principio tienen que priorizar esa donación de alimentos, bueno, pues la ley prevé que las entidades locales puedan establecer bonificaciones en las tasas de residuos a esas empresas que lleven a cabo esa donación. También, como novedad, y esto es un aspecto de carácter tributario, la ley establece que el IVA, en este caso de donaciones, se reduce hasta el tipo cero. En cuanto al ámbito de la producción y al ámbito de la gestión de residuos, si bien en este caso no hay no hay una incidencia específica en el ámbito local, pero sí que creo que es importante tenerlo en mente. En el ámbito de la producción de residuos sí hay un cambio respecto a la ley del año 2011. En la ley de 2011, el productor del residuo, en cuanto entregaba sus residuos al siguiente eslabón de la cadena, finalizaba su responsabilidad como productor de residuo, independientemente de que se hubiera llevado a cabo un tratamiento completo de sus residuos o no. Pues bien, en este caso, la nueva ley lo que hace es pasar de una responsabilidad delegada a una responsabilidad compartida, en especial cuando el productor lo destina a tratamiento intermedio, pues no finaliza su responsabilidad hasta que se haya llevado a cabo un tratamiento completo, ¿no? Bueno, pues con esto así se pretende evitar sucesos como los acontecidos de entregar bueno, a empresas que en principio iban a tratar los residuos y quedaban acumulados con especiales incidencias luego en el medio ambiente, como el caso de Chiloeches o el incendio que hubo en los neumáticos de Seseña. En cuanto a las obligaciones de los gestores de residuos, aquí una de las novedades fundamentales es la diferenciación o la clarificación tanto de las actividades de recogida de residuos como las actividades de transporte de residuos. En principio, el recogedor siempre tiene que tener un almacenamiento asociado que se autorizará como una operación de almacenamiento, y cuando no hay almacén, pues sería un mero transportista que actúa por cuenta de terceros. Aquí otra de las novedades, y para la figura del negociante, es que tiene que acreditar documentalmente, en principio, que los residuos con los que actúa tienen un valor positivo, puesto que la propia definición de negociante es primero comprar y después vender. También, por supuesto, otro de los aspectos que se revisan es que este negociante tiene que acreditar el tratamiento completo al productor inicial que le ha entregado los residuos. Recogida separada. Bueno, pues procedente de la Directiva Marco de Residuos, se establecen nuevas obligaciones de recogida separada para las siguientes fracciones de competencia local. Como ya sabéis, con la ley anterior, con la ley de 2011, desde el año 2015 ya era obligatoria la recogida separada de papel, metal, plástico y vidrio. Con la nueva ley
se establecen nuevos flujos, en concreto biorresiduos textiles y voluminosos, aceites de cocina usado y domésticos peligrosos, con calendarios distintos. Fruto de la tramitación es el caso de los residuos voluminosos y de los aceites de cocina usados. En buena parte del territorio de España ya se están recogiendo de alguna manera este flujo de residuos. Y la ley también aprovecha para clarificar que estas recogidas separadas de estos flujos de residuos no solamente se tiene que hacer en el ámbito hogar, sino también tanto en los residuos comerciales como en los residuos industriales. Y en estos casos los plazos son exactamente los mismos que para el caso de las entidades locales, excepto en el caso del aceite de cocina y de los biorresiduos, que se fija para junio de este año. También la ley prevé que se puedan establecer porcentajes de impropios en esas fracciones a efectos de realmente considerarlo como recogida separada y no solamente para trabajar en la cantidad, sino también en la calidad de los materiales que se recuperan. De hecho, en la propia ley de residuos ya se incluye unos porcentajes de impropios para el caso del flujo de los biorresiduos. Así, desde que se implanta, ese porcentaje tiene que ser del 20% y en 2027 tendría que reducirse al 15%. Evidentemente, estos porcentajes se pueden ir reduciendo mediante orden ministerial, pero en principio hemos considerado teniendo en cuenta la situación de la implantación, hemos considerado que serían unos porcentajes adecuados de partida y luego habrá que ir trabajando en su reducción. Se permite, como también lo hacía la ley del año 2011, la recogida conjunta de plástico y metal y otros materiales que contengan estos materiales, siempre que se garantice la calidad una vez separados posteriormente. En cuanto a los objetivos, y aquí en principio ya teníamos un objetivo a conseguir en el año 2020, que era preparar para la reutilización y reciclar el 50% de los residuos municipales. Lo que hace la ley es incorporar esos nuevos objetivos que se van incrementando 5 puntos porcentuales cada 5 años hasta llegar a 2035 con el 65% de preparación para reutilización y reciclado de los residuos municipales. Y lo que hace también la ley, a diferencia de la Directiva Marco de Residuos, es fijar unos puntos que cuantitativamente se tienen que lograr de esos objetivos mediante la preparación para la reutilización. Ya habíamos fijado en el Plan Estatal Marco de Gestión de Residuos que para el año 2020 el 2% tenía que ser de preparación para la reutilización de ese 50%, y lo que hacemos es establecer esos objetivos diferenciados también para los años siguientes. En el caso de los RCDs, el objetivo no cambia, se tiene que llevar a cabo desde 2020 una valorización de los residuos no peligrosos de construcción y demolición del 70%. Estos objetivos cuantitativos de residuos municipales, la ley establece que tienen que ser alcanzados por las comunidades autónomas con los residuos generados en su territorio. Eso no implica que lo puedan llevar a otros territorios de otras comunidades autónomas, pero en principio se computarían esos tratamientos en la comunidad autónoma que haya generado el residuo. Y de igual manera la ley prevé también que las comunidades autónomas puedan establecer la contribución de sus entidades locales al cumplimiento de estos objetivos. Y como se menciona en el apartado de competencias, bien de forma independiente o bien de forma asociada. Otra de las novedades, como en principio desde las entidades locales el problema que se ha trasladado es que bien se establecían estos objetivos cuantitativos ambiciosos, pero que no estaban dotadas económicamente de recursos para poder afrontarlo. Pues bien, lo que hace la ley es establecer que las entidades locales, en el plazo de 3 años, que es el mismo plazo para revisar sus ordenanzas municipales, tienen que establecer una tasa o, en su caso, una prestación patrimonial de carácter público no tributario específica, diferenciada y no deficitaria, de forma que permita avanzar en los sistemas de pago por generación y que refleje el coste real directo e indirecto de las operaciones de recogida, transporte y tratamiento, evidentemente teniendo en cuenta los ingresos que reciben por la venta de materiales, por la recogida separada, etcétera.
También en el establecimiento de estas tasas, y esto se introdujo en el trámite parlamentario, pues se pueden tener en cuenta ciertas particularidades. Por ejemplo, sistemas que permitan incentivar la recogida separada en viviendas de alquiler vacacional y similar, o tener en cuenta incentivos por prácticas de compostaje doméstico o prácticas de participar en la recogida separada en los puntos limpios o puntos de entrega, etcétera, o bien particularidades en relación a la reducción para personas o familias con riesgo de exclusión social. Las entidades locales tienen que comunicar estas tasas a las comunidades autónomas y los cálculos utilizados para su confección. Por lo tanto, con este instrumento económico, las entidades locales dispondrían de ingresos para poder abordar todas las obligaciones en relación a la gestión de los residuos. De igual manera, los contratos, evidentemente, estas nuevas obligaciones de recogida separada y de tratamiento implican modificación muchas veces de los contratos de prestación de servicios. Por tanto, las entidades locales tienen que adaptar esos contratos para dar cumplimiento a las nuevas obligaciones, evidentemente en los plazos fijados, siempre que esto sea posible conforme a la Ley de Contratos del Sector Público. También durante la tramitación parlamentaria se incluyó lo siguiente, que es que en estos contratos de recogida y tratamiento el contratista tiene que llevar a cabo, o se tiene que incluir, que el contratista tiene que llevar a cabo medidas de formación y sensibilización en relación pues, con la prevención de residuos, con la recogida separada, preparación para reutilización, etcétera, etcétera. También en la tramitación parlamentaria se incluyó una disposición adicional que preveía que para el caso de las recogidas separadas de textiles y de muebles y enseres, puede haber una obligación de reserva, o sea, tiene que haber una obligación de reserva de contratos a los centros de inserción y centros especiales de empleo que estén autorizados como gestores de residuos normalmente, y esta reserva afectaría al 50% del importe de adjudicación. En cuanto a los biorresiduos, bueno, aquí la ley lo que hace es revisar el artículo correspondiente que ya estaba en la Ley 22/2011. Estas revisiones fundamentalmente afectan a precisar que, y en relación con esa obligación de recogida separada, a precisar que las entidades locales tienen que adaptar medidas para separar y reciclar en origen mediante compostaje doméstico comunitario, o bien establecer la recogida separada y posterior transporte en instalaciones ya de carácter industrial, bien de compostaje o bien de digestión anaerobia, de forma que estos residuos, los recogidos separadamente, no se mezclen con otro tipo de residuos, y en particular la materia orgánica recuperada de la fracción resto. También se incluye la posibilidad para las entidades locales, pero tienen que concretar en sus ordenanzas, de recogida de los envases compostables con la fracción de biorresiduos. Se prevé el desarrollo de una orden específica de cuándo el compostaje doméstico y comunitario está exento de autorización, de acuerdo al artículo 34. Ya tenemos un texto que hemos circulado a las comunidades autónomas y entidades locales en relación con esta previsión, y esperamos poder sacarlo a información pública pues, en las próximas semanas. También se incluye como novedad que el criterio de fin de condición de residuo, tanto para el compost como para el digerido, son los que ya están recogidos y regulados en el reglamento de fertilizantes, no pudiendo establecerse criterios de fin de condición de residuo para el material bioestabilizado. En el ámbito de los residuos de construcción y demolición, también se establecen una serie de novedades. En primer lugar, la obligación de retirar las sustancias peligrosas como el amianto en las obras de demolición, y después, a partir de julio de 2022, los residuos de construcción y demolición no peligrosos tienen que ser clasificados en 6 fracciones, las veis en pantalla: madera, minerales, metales, vidrio, plástico y yeso, y clasificación que debe ser llevada a cabo preferentemente en el lugar de generación de residuos. Y desde 2024 la demolición deberá llevarse a cabo de forma selectiva, de forma que así pues se recuperen una mayor cantidad
tanto de materiales como incluso de productos que puedan volver a ser empleados en la construcción. En cuanto al régimen de responsabilidad ampliada del productor, lo que hace la ley es establecer o revisar el marco que ya teníamos de acuerdo a al nuevo marco que se estableció en el año 2018 en la Directiva Marco de Residuos. Así, hay un listado de posibles obligaciones de productores, si bien todas estas obligaciones requieren del desarrollo de un Real Decreto en el que se concretan y se aplican para un flujo concreto o específico. Se continúa con el régimen, con la forma de aplicación individual o colectiva y se establece cuál es el régimen de control de ambas modalidades. Se prevé que se cree en el registro de productores de producto una sección en la que, correspondiente al flujo que se quiere regular, en la que el productor del producto va a tener que comunicar anualmente cuánto pone en el mercado de ese producto a los efectos de vigilar si se cumplen con las obligaciones de los productores de producto. También, y como novedad, se establece qué aspectos se tienen que controlar en el régimen voluntario de la RAP, es decir, cuando los productores voluntariamente deciden hacerse cargo financieramente de los costes de la gestión de residuos, bueno, pues qué tipo de régimen de control se realiza sobre esos sistemas. Se regula cuáles son también las obligaciones en cuanto a la organización y financiación y el alcance de la contribución financiera. Y, bueno, pues ciertos aspectos que tienen que ver pues cómo se funciona, o bien con convenios con entidades locales o comunidades autónomas en cuanto éstas intervienen en la organización de la gestión, o bien si se realiza por vía privada mediante acuerdos con gestores de residuos. Pero, como digo, todo este régimen de RAP, todo ese título tiene que concretarse y desarrollarse de forma específica en un Real Decreto. Bueno, como comentaba al principio de mi exposición, la ley también incorpora la Directiva de Plásticos de un Solo Uso. Esta directiva, recordad que regula regula diferentes medidas en los 10 artículos de plástico que más frecuentemente aparecen en la caracterización de basuras marinas, junto con las artes de pesca. Entonces, en función del grado de sustitución o de posibilidades de sustitución de esos 10 artículos, se regulan diferentes medidas para cada uno de ellos. Así, en principio, casi con carácter general, se ha respetado y no se ha ido mucho más allá en relación con las medidas ya incluidas en la directiva, pues, por ejemplo, en la prohibición, en la introducción en el mercado o en las medidas relativas al ecodiseño o contenido mínimo de material reciclado en las botellas, son exactamente las mismas obligaciones que la directiva comunitaria. Si bien en el caso de los recipientes alimentarios y de los vasos, que son dos plásticos de un solo uso para el cual la directiva deja libertad a los Estados miembros para establecer la medida necesaria para avanzar en su reducción significativa, bueno, pues España o la ley se concreta esas medidas en un calendario de reducción con esos porcentajes que veis en pantalla, 50% en 2026, 70% en 2030, y con otra medida que es la prohibición de distribución gratuita a partir de 2023 de forma similar a las bolsas de plástico de un solo uso. También teniendo en cuenta que muchas comunidades autónomas estaban empezando a regular sobre otros productos de plástico de un solo uso que no estaban cubiertos por la propia directiva de SUP, lo que hace la ley es tratar de armonizar teniendo en cuenta cuál es el marco jurídico aplicable, que es en la normativa de envases, que no permite la prohibición directa de ciertos envases, salvo que haya una habilitación en la propia directiva. Bueno, pues ese es el caso de los artículos monodosis, anillas de plástico y palitos de plásticos, en lo que la ley propone ir avanzando en la reducción de estos plásticos de un solo uso no compostable, para o bien trabajar en reducción o sustituir por otros materiales. Bueno, y siendo aquí en los requisitos de marcado, el régimen de RAP y las medidas de concienciación, no hay ningún cambio respecto a lo señalado en la propia directiva de plásticos de un solo uso, pero si bien siendo el sistema de depósito, devolución y retorno un punto
controversia, ¿no?, que siempre llevamos discutiendo los sectores, tanto de un lado como otro, llevan discutiendo en relación con si procede el establecimiento obligatorio de este sistema o no. La forma en la que se aborda esta modalidad es la siguiente. En la Directiva de Plásticos de un solo uso se establecen un objetivo de recogida separada de botellas de plástico de hasta 3 litros para 2025 y 2029, 77% y 90% respectivamente. Pues bien, lo que hace la ley es fijar 2 objetivos intermedios, en 2023 el 70%, en 2027 el 85%, de forma que si en esos 2 años no se alcanza ese objetivo cuantitativo, se tendría que establecer un sistema de depósito, devolución y retorno obligatorio para estas botellas de plástico de un solo uso, pudiendo, o la ley prevé, que se puedan incorporar otros envases. Ya comentaremos ahora posteriormente cuáles el Real Decreto propone que estén ya incluidos en caso de que se tenga que aplicar el STCR obligatorio. Si bien, aunque el objetivo está fijado para 2023 y 2027, la ley establece que el dato correspondiente a ese año no se va a obtener hasta 31 de octubre de 2024 y 31 de octubre de 2028, puesto que siempre hay un decalaje de 18 meses en cuanto a la obtención de la información. Pues bien, también la ley introduce y es una novedad respecto de las leyes anteriores en materia de residuos, es que introduce 2 instrumentos fiscales. El primero de ellos es el impuesto especial sobre los envases de plástico no reutilizables, con el objeto de avanzar en la prevención y en la reducción de envases de plástico de un solo uso. Y el segundo de ellos, el impuesto al vertido, a la incineración y la coincineración de residuos. En el caso del impuesto especial sobre envases de plástico no reutilizables, es un impuesto estatal que se gestionaría a nivel de la Administración central. Estarían afectados tanto todos los envases de plástico no reutilizable, que cumplan tanto la definición jurídica de envase de la normativa específica, como aquellos otros productos que, aun siendo similares, no cumplen tal definición. Pongo un ejemplo. El plástico film, que muchas veces en charcuterías, en tiendas incluso fruterías, etcétera, carnicerías, que se utiliza para envolver ciertos alimentos, ese sería un envase, ese plástico tendría la consideración jurídica de envase, mientras que el rollo que cualquiera de nosotros podemos comprar y utilizar en casa para proteger los alimentos, ese no tendría esa consideración. Bueno, pues bien, la ley lo que hace es incluir en ambos casos el impuesto, puesto que el efecto sería el mismo. En este caso, el tipo impositivo son 0,45 euros por kilogramo y la base imponible es la cantidad de plástico no reciclado, es decir, si un envase de plástico no reutilizable contiene un determinado porcentaje de reciclado mecánico, o de plástico reciclado mecánicamente o de reciclado químicamente, bueno, pues esa parte de reciclado no tributaría. Y luego la ley prevé también una serie de exenciones. En cuanto al impuesto al vertido, incineración y coincineración de residuos, en este caso el objetivo era armonizar y tratar de que en todas las comunidades autónomas estuviera esta figura tributaria. La Comisión Europea nos había puesto de manifiesto en varias ocasiones y ante el riesgo de incumplimiento de los objetivos municipales, la necesidad de que hubiera una tasa al vertido y a los tratamientos finalistas, de forma que se incentivaran las primeras opciones de la jerarquía. Así pues, tenemos que tener en cuenta que antes de la ley y antes de la aplicación de este impuesto, la situación es diferente en todas las comunidades autónomas. Hay comunidades autónomas que tienen impuesto, hay comunidades autónomas que no lo tienen, y en las que lo tienen, pues se gravan distinto tipo de residuos. En otros casos no se quedan exentos, por ejemplo, para las entidades locales, etcétera. Por tanto, teniendo en cuenta todo ello, lo que hace este impuesto es armonizar, es decir, se aplica en todo el territorio del Estado, si bien se configura como un impuesto cedido a las comunidades autónomas.
El hecho imponible es la entrega de los residuos tanto en las instalaciones de vertedero como incineración y coincineración, independientemente de que sean de titularidad pública o privada. Y los tipos impositivos, en el caso de vertedero, se establecen en función del tipo de vertedero, peligroso, no peligroso, inerte, y dentro del tipo de vertedero, en función del tipo del residuo vertido. De forma que normalmente cuando no se someten a tratamiento previo, son mayores los tipos que cuando se someten a tratamiento previo. En el caso de los residuos municipales, y teniendo en cuenta la necesidad de cumplir con esos objetivos, son los que tienen los tipos más altos. En el caso de las incineradoras, pues aquí se distinguen entre las de residuos municipales, que son clasificadas como R1 o como D10, o las no municipales, y luego dentro de ellas también en función del tipo de residuo incinerado. En el caso de la coincineración, en principio, el tipo asignado es 0. Las comunidades autónomas tienen la potestad para poder incrementarlo y también pues establecen ciertas exenciones y un periodo transitorio de 3 años para los residuos industriales no peligrosos que se depositan en los vertederos que están ubicados en el mismo lugar que la producción de residuos. Ambos impuestos entran en vigor en enero de 2023. Y ya para finalizar, desde el ámbito de la ley y que afecta a las entidades locales, la ley también incluye una disposición adicional en la que obliga a los ayuntamientos a elaborar un censo de instalaciones y emplazamientos con amianto, incluyendo un calendario para su retirada. Tanto el censo como el calendario tienen que tener carácter público y se ha de remitir a las autoridades no solamente ambientales, sino también sanitarias y laborales. Se tiene que priorizar las instalaciones y emplazamientos a la hora de fijar ese calendario, atendiendo a su grado de peligrosidad y exposición a la población más vulnerable. Y en el caso concreto de instalaciones y de emplazamientos de carácter público que tengan ese mayor riesgo, pues ya establece que tienen que estar gestionadas antes de 2028. Y por último, señalar también que, como cualquier otra administración, las entidades locales en el ámbito de las compras públicas tienen que introducir criterios que permitan avanzar en la economía circular. Por ejemplo, mediante el uso de productos de más durabilidad, reutilizables o reparables, etcétera. Y eso es lo que comentaba. Aquí todas estas medidas tienen el objetivo de cambiar la modalidad de la gestión de los residuos municipales en España. Este gráfico que veis aquí corresponde a los datos de 2019, en lo que España en su conjunto estaba en un porcentaje de reciclado del 38%. Los datos apuntan, o las previsiones que tenemos para 2020 es que se hayan incrementado 4 puntos porcentuales, no más, con lo cual nos situaríamos en un 42%. Si bien lo que me gustaría reseñar aquí en este gráfico se incluyen tanto el reciclado que procede de la recogida separada como el que procede de la recogida mezclada, la situación en cuanto al vertido directo o de rechazos y la incineración. El porcentaje de reciclado se construye a partir de la suma tanto de los materiales y de los biorresiduos que se recogen separadamente y se reciclan, como de los materiales recuperados de la fracción resto y los biorresiduos recuperados de la fracción resto. La situación es que, como podéis ver, en la parte de la derecha, de las comunidades autónomas que están en la parte de la derecha, se encuentran en mejor disposición que las partes de la izquierda en cuanto al cumplimiento del objetivo del 50%. Pero debemos tener en cuenta que la propia Directiva Marco de Residuos establece que a partir de 2027 la materia orgánica que se recupera de la fracción resto, es decir, lo que veis en pantalla, que es la barrita morada, no se puede incluir en las tasas de reciclado. Por tanto, si ese criterio lo aplicáramos a día de hoy, ninguna comunidad autónoma cumpliría el objetivo, ni tan siquiera el de 50% que en 2020. Como podéis ver, la situación de Galicia en cuanto a reciclado es relativamente, está muy alejada de los objetivos, está en torno al 20%. Podéis ver que el tratamiento fundamental de Galicia está basado en la incineración de residuos, como veis es la barrita
verdecita, y luego también tiene un porcentaje importante de vertido directo, es decir, sin tratamiento previo, pues que es necesario terminar con él. Por tanto, Galicia tiene que hacer un esfuerzo importante para avanzar en la gestión de los residuos municipales de forma que permita alcanzar y cumplir en su propio territorio los objetivos vistos. Pues bien, pero ahora, en la situación actual, se disponen de nuevos fondos comunitarios, ya lo comentó antes la directora general. En principio, con los fondos procedentes de Europa, el Next Generation, el ámbito de la economía circular y de la gestión de residuos está incluido en el componente 12 del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia. Ese componente 12 incluye una reforma y incluye una inversión. Dentro de la reforma hay varios hitos, tenemos cumplido 2. El tercero está a punto de cumplirse en cuanto se apruebe el Real Decreto de Envases y Residuos de Envases, que prevemos hacerlo a finales de este año. Y en cuanto a las inversiones, en principio, bueno, pues están orientadas fundamentalmente a la mejora de la gestión de los residuos municipales, a la digitalización y también al fomento de la economía circular en la empresa. Ahora veremos un poco la distribución del presupuesto. Con ello tenemos que cumplir los objetivos que veis ahí, que el que hay que destacar en relación con los residuos municipales es que en 2024 tenemos que lograr que el 30% de los residuos municipales se recoja de forma separada. Los últimos datos disponibles, pues estamos en torno al 21-22%. El dato, si bien, se obtendrá en 2026. Como comentaba, para todas esas inversiones, en principio el presupuesto previsto a 3 años era de 850 millones de euros. El grueso está destinado fundamentalmente a residuos municipales, lo veis en pantalla. En el año 2021 ya se transfirieron a las comunidades autónomas 416,3 millones de euros para realizar actuaciones en las 4 líneas que veis ahí. Implantación de nuevas recogidas separadas, especialmente bioresiduos, en la construcción de plantas específicas para el tratamiento de bioresiduos o de nuevas instalaciones para la preparación para reutilización y reciclado, o inversiones relativas a otras instalaciones de recogida como puntos limpios, mejora de las plantas de clasificación o de las TMBs existentes. Estas líneas, en principio, están identificadas, están basadas en las necesidades de inversión que en un estudio que hizo la Comisión Europea sobre necesidades de inversión de los Estados miembros para cumplir con los objetivos y, bueno, pues teniendo en cuenta que la Unión Europea nos decía que necesitábamos del entorno de 2.500 millones de euros, bueno, pues se prorrateó esas necesidades a estos 3 años y se establecieron de conformidad con esas necesidades detectadas en ese estudio. Estaba previsto, en cuanto al presupuesto de 2022, hacer la aprobación y transferencia ya en junio de este año, y nos quedaría pendiente el ámbito de la digitalización en la empresa y el fomento de economía circular, cuyas hemos estado trabajando en una serie en unas órdenes de subvenciones y en una convocatoria que esperamos sacar a la luz en las próximas semanas, previsiblemente antes de verano. Y por último, ya para terminar y muy rápido, en cuanto al proyecto de Real Decreto de Envases y Residuos de Envases, aquí está el objetivo de este proyecto de Real Decreto es, por un lado, transponer la revisión que se hizo de la Directiva de Envases en el año 2018 y, por otro lado, revisar una normativa que lleva más de 20 años de aplicación y adaptarla a la nueva regulación sobre responsabilidad ampliada del productor. El Real Decreto, después de 20 años, lo que pretende es ser ambicioso en cuanto a la consecución de objetivos en prevención y en reutilización, puesto que bueno, pues a la luz de la información en cuanto a prevención de residuos de envases, pues si viéramos la serie histórica no ha habido una reducción como tal, solamente
vinculada a la crisis económica del año 2010. Pero en cuanto se activa la economía, los residuos de envase no se reducen, con lo cual realmente no se avanza en medidas de reducción. Y también hace una apuesta por la reutilización. Ahora mismo, lo que veis en pantalla es las medidas que se han incluido después del proceso de información pública. En principio, como comentaba, el enfoque ahora es establecer tanto objetivos como medidas, aplicar o bien por las administraciones o bien por los sectores correspondientes. Ahí veis, en el ámbito de la prevención, bueno, pues es también trabajar con esos mismos objetivos que veíamos en la ley, pero trasladado a los residuos de envases. Conseguir también, se establece un objetivo cualitativo, y es que en 2030 los envases que se pongan en el mercado sean reciclables. Este objetivo viene ya de la Estrategia Europea de Plástico. Y se establecen una serie de metas orientadoras a trabajar y lograr, que es conseguir una reducción del 20% en 2030 de las botellas de plástico de un solo uso, y en el fin de la comercialización de envases de plástico de un solo uso para recipientes alimentarios y vasos. Entre las medidas hay algunas que tienen que ser ejecutadas por la Administración. Ya hemos comentado antes una, ¿no? El fomentar el consumo de agua potable en sus dependencias y otros espacios públicos, y también que en los eventos festivos, festivales, culturales, etcétera, patrocinados con el apoyo de las administraciones públicas, pues se implanten alternativas a la venta y distribución de bebidas envasadas en envases de un solo uso o vasos de un solo uso. Por supuesto, también pues tratar de evitar en los convenios que suscriban las entidades locales con empresas o etcétera, pues evitar utilizar envases superfluos. Ahí veis otra serie de medidas destinadas a comercio minoristas, pero no me voy a detener en ellos porque voy un poquito mal con la presentación. En cuanto a reutilización, bueno, aquí lo que se ha pretendido es avanzar en la reutilización. A día de hoy, lo que hace el Real Decreto es establecer objetivos de reutilización para envases de bebida, tanto en el canal Horeca como en el canal doméstico, y reutilización de envases domésticos, comerciales e industriales. Estos objetivos podéis ver en pantalla los que estaban inicialmente propuestos en negro y los que después del proceso de información pública se han planteado. En el canal Horeca, evidentemente, hay un mayor grado de ambición, puesto que es donde habitualmente existe reutilización de envases, no en el canal doméstico, si bien teniendo en cuenta la situación también de crisis en la que nos encontramos, bueno, pues se ha suprimido el objetivo de 2025 y se ha reducido el previsto para 2030. Pero evidentemente consideramos que es importante tener en cuenta o ir avanzando hacia la reutilización, no solamente en el canal Horeca, sino también en el canal doméstico. Y en cuanto a los envases totales en domésticos, comerciales e industriales, pues también se ha tenido en cuenta la situación de los sectores. Se ha suprimido el objetivo fijado para 2025 y se reducen los previstos para 2030 y 2035. Hay que decir también que en el canal tanto comercial como industrial el uso de envases reutilizables sí que es una situación real. Hay muchos envases del tipo cajas de plástico, palés y demás, que ya se vienen reutilizando. Por tanto, no se parte de cero como en el caso del canal doméstico para las bebidas. En cuanto al reciclado, los objetivos que se establecen de reciclado de envases son los mismos que los que establecieron a nivel comunitario. Aquí no hay ningún cambio. Son los que veis en pantalla. La diferencia respecto a la situación actual es que el reciclado de envases metálicos se desagrega en un objetivo específico para los metales ferrosos y otro objetivo específico para el aluminio. Y como comenté en la ley, lo que hace en el Real Decreto es recoger algunas o desarrollar en cierta medida esa previsión del sistema de depósito, devolución y retorno para envases domésticos. Ya comenté que si se incumplían los objetivos que veis en pantalla, en 2023 o 2027 se tiene que establecer obligatoriamente el sistema de depósito, devolución y retorno para las botellas de plástico. La ley preveía que se podían incluir envases de otros materiales. Lo que hace el Real Decreto es concretar que quedarían afectados también las latas y los bricks, y lo que hace es precisar qué tipo de
bebidas estarían incluidos, ¿no? Lo hacen un poco con más detalle. También se establece o se desarrolla un poco el calendario en cuanto a esos 2 años que se tiene para la implantación efectiva, y se establece que en el plazo de 2 años desde la puesta en funcionamiento se tiene que alcanzar un objetivo de recogida separada del 90%. En el caso de la cuantía del depósito, en principio, se deja a decisión del sistema de responsabilidad ampliada, pero no puede ser inferior a 10 céntimos de euros por envase. Bueno, en cuanto a la responsabilidad ampliada del productor, pues lo que hace el Real Decreto es evidentemente revisar todo el régimen en relación con la regulación marco que se ha establecido en la ley que hemos visto antes, y como la directiva también prevé que se tiene que aplicar este régimen de RAP a los envases comerciales e industriales, pues también desarrolla este régimen para estos envases que a día de hoy, salvo para los envases de fitosanitarios, no estaba establecido con carácter obligatorio. Aquí podéis ver pues un poco en cuanto a los aspectos generales de funcionamiento, pues lo mismo: comunicación para los sistemas individuales, autorización para los colectivos, obligaciones específicas, etcétera. Pero aquí lo importante es, en relación con el coste que se tiene que financiar los productores de producto, hay una revisión respecto de la ley vigente. Con la ley 1197, con carácter reglamentario, en principio se paga la diferencia de coste entre el coste que supone la recogida separada y el coste de la gestión de esos residuos de envases en vertedero, es decir, el extracoste. Bueno, pues bien, aquí hay un cambio. En principio, en el ámbito de la recogida separada, se tiene que financiar la gestión completa de esos residuos de envases recogidos separadamente, el Real Decreto lo detalla, y en el caso de los envases presentes en la fracción resto, pues se ha hecho una situación de equilibrio, de forma que, pues a petición también de las comunidades autónomas y entidades locales, que llevan muchos años reclamando la financiación completa de la gestión de los residuos de envases, pues ha hecho ese equilibrio, de forma que en principio se financiaría los envases recuperados, por supuesto siempre de forma eficiente, con el coste eficiente, los envases recuperados de la fracción resto y otras fracciones mezcladas, y esa financiación es en base a un cumplimiento de unos objetivos de recogida separada que se establecen en el Real Decreto. Si se alcanzan esos objetivos de recogida separada, los productores de producto financiarían el 50% de esos costes de residuos de envases recuperados. Si no se alcanzan, el 100%. Pero en el caso de que no se alcancen, las entidades locales o comunidades autónomas quien perciba esos ingresos tiene que destinar la mitad a la mejora de la recogida separada, ¿no? Pues también para incentivar a las entidades locales a avanzar en esos objetivos de recogida separada. Ahí veis también otros costes que se tienen que abordar por la responsabilidad ampliada del productor: sensibilización, obtención de información, y en el caso de los envases que sean plásticos de un solo uso, por aplicación de la directiva, los costes de limpieza de basuras abandonadas. Aquí veis estos objetivos de recogida separada que comentaba antes. Se fijan por materiales y global, tanto para 2025 como 2030 y 2035, y en función del cumplimiento de estos objetivos a nivel autonómico, pues se llevará a cabo la financiación de la fracción resto. En el caso de otra de las novedades también es que esa financiación que tienen que abordar los sistemas de responsabilidad ampliada del productor, en principio tiene que tratar de estar ecomodulada. Se incluye un anexo con una propuesta que será orientativa, si bien el SCRAP puede tener otros o puede incluir otros criterios, y se establece en el Real Decreto la previsión de revisión de la responsabilidad ampliada en el plazo de 4 años. Hay que decir que, en cuanto a los plazos de adaptación, que yo creo que esto es importante, en principio los sistemas de responsabilidad ampliada del productor existentes tienen 12 meses para adaptarse, 6 para presentar la comunicación o autorización, y en el caso de los nuevos tienen 18 meses. En principio, teniendo en cuenta que el Real Decreto se aprobaría a finales de este año, pues la obligación para los sistemas comerciales e industriales de aplicar la responsabilidad solamente se adelantaría a lo sumo 6 meses.
En el tema de la financiación sí que explicita el Real Decreto que la financiación tal y cual está contenida se aplica desde el 1 de enero de 2024, si bien en los convenios, bueno, pues se tendrán que recoger estas obligaciones con carácter retroactivo. En el caso de los envases comerciales e industriales, especialmente en el caso de los envases comerciales, aquí como la gestión puede ser o bien privada o bien puede ser realizada por las entidades locales, cuando se lleve a cabo por las entidades locales, pues aplican prácticamente los mismos criterios de funcionamiento y de financiación a las entidades locales que para el caso de los residuos domésticos. Y ya para terminar, decir, bueno, también pues que en el Real Decreto se hace una revisión o se incrementan los mecanismos de transparencia de funcionamiento de la responsabilidad ampliada del productor a través de una serie de mecanismos, pero quiero destacar la creación de la sección de envases en el registro de productores de producto, que ya vimos, o sea que en principio era una de las posibles obligaciones nuevas que habían quedado recogidas en la ley. Si bien se prevé una declaración simplificada, ¿no?, si la puesta en el mercado es de una cantidad inferior a 15 toneladas de envases al año. También, bueno, en relación con el control y seguimiento, bueno, se desarrolla de forma extensiva en el Real Decreto el contenido de los informes que los sistemas de responsabilidad ampliada tienen que remitir a las comunidades autónomas y al Ministerio. Y yo creo que con esto doy por terminada la presentación. Gracias por escucharme y yo quedo a vuestra disposición, si bien creo que no voy a poder escucharos. Bueno, muchas gracias, Margarita. Entiendo que sí nos va a poder escuchar. Si no me decís nada en sentido contrario, ¿no?, desde el control, parece que en principio vas a poder escuchar las preguntas que se plantean, pero bueno.